Queremos compartir con ustedes en esta oportunidad por qué es tan importante aprender inglés basados en los tiempos y entendiendo las funciones de las palabras en las oraciones, como lo hacemos nosotros acá en Inglés para Avanzar. Muchas personas confunden, por ejemplo, el verbo haber con el auxiliar haber en inglés, ya que en español son iguales, aunque por supuesto tienen distintas funciones. Sin embargo, en inglés no hay ninguna similitud entre uno y otro. Y vamos a dar algunos ejemplos acá para que quede muy claro. Comencemos con el verbo haber en pasado simple. Verbo haber en pasado simple. Recordemos que el verbo haber es un verbo que indica existencia, tiempo y número y nadie lo ejecuta, no tiene persona. Nadie lo ejecuta. Y decimos, por ejemplo, había mucha gente. Había mucha gente. Estamos constatando una existencia. Había mucha gente. Y en inglés decimos, there were many people. There were many people. Ahí usamos el verbo there be. There, aparte, be. Y ese be va conjugado en were, en pasado y en plural en este caso. El verbo to be. Entonces decimos, había mucha gente. There were many people. Existencia, decimos existencia en el verbo haber en pasado simple y en plural. Decimos ahora existencia nuevamente en pasado simple pero en singular y en español decimos había un edificio aquí antes. Había un edificio aquí antes y en inglés decimos there was a building here before. There was a building here before. Había un edificio aquí antes. Usamos el verbo there be nuevamente en pasado simple, pero ahora en singular. There was. Recordemos que there were también es había o hubo en pasado, pero en plural. ¿Ya? Ese es el verbo haber. El verbo haber. Ahora decimos otro ejemplo y señalamos acá que mi jefe había conversado con ese cliente antes. Mi jefe había conversado con ese cliente antes. Nuevamente nos suena y vemos la palabra había, pero acá es un auxiliar del pasado perfecto, tiempo pasado perfecto. Un pasado antes de otro pasado, así se define. Y es el auxiliar had en inglés. Had, H-A-D, y decimos my boss had talked with that client before. My boss had talked with that client before. Mi jefe había conversado. My boss had talked with that client before. Con ese cliente antes. Auxiliar haber en pasado. Había más otro verbo en pasado participio. Conversado. Un pasado antes de otro pasado. Vamos con otro ejemplo. Y decimos, yo había visto esa película en internet. Yo había visto esa película en internet. Ese había, nuevamente, es el auxiliar haber en pasado, más otro verbo en participio, visto. Y en inglés nos queda como, I had watched that movie in internet. I had watched that movie in internet. Usamos el auxiliar had, había, más el verbo watched, visto, que se utiliza para todo lo que es audiovisual, películas, videos, etc. Watched. I had watched. Yo había visto. Auxiliar haber en pasado. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos el había, la palabra había en español como auxiliar, pero en inglés es had, H-A-D, had, auxiliar había. Y también tenemos la palabra había como verbo haber de existencia en español y en inglés nos queda como en pasado simple there was, singular, there was, hubo o había, y there were, hubo o había en plural. There was en singular, there were en plural. Hubo o había en ambos casos. Entonces, esto nos confirma que tenemos que aprender inglés basados en los tiempos y entendiendo las funciones de las palabras en las oraciones y cómo se conjuga, cómo se afirma, cómo se niega, cómo se pregunta en los distintos tiempos. Esa es nuestra clave. Los invitamos entonces a seguir aprendiendo más inglés con nosotros en nuestros videos y en nuestras clases.